Hola jóvenes, nos encontramos para trabajar la segunda parte de geografía en factores de transformación de relieve y fuerzas externas de la semana 4. Como ya vimos nosotros el tema de meteorización, ahora nos toca ver el segundo proceso de transformación del relieve, que vendría a ser erosión. Cuando hablamos nosotros de erosión tenemos que recordar siempre el primer proceso que ya hemos trabajado, que vendría a ser el proceso de meteorización. Como habíamos enunciado, la meteorización lograba la descomposición, fragmentación, en este caso la desintegración de la roca. Cuando la roca se ha desintegrado, tanto se puede ver fragmentado, se puede ver pulverizado, nosotros sabemos que nunca vamos a encontrar esos pedazos de la roca en el mismo lugar. Así como sucede cuando nosotros de repente hemos echado un papelito en algún lugar en casa o se cayó en la calle, cuando lo queremos recoger nunca lo vamos a encontrar en el mismo punto. Por ejemplo, el viento lo ha transportado. Y hay varias cosas que sin que nosotros lo estemos realizando, lo estemos viendo, siempre tienen un ligero movimiento. Entonces, estas rocas fragmentadas también le va a pasar esto. Van a iniciar el proceso de erosión. El proceso de erosión entonces tiene tres partes. El primer proceso es de la erosión en sí. ¿Cuál es la erosión? El proceso en cual algún agente levanta o inicia el movimiento de la roca desintegrada. El segundo vendría a ser el transporte. Cuando se levanta ya deja de ser meteorización porque la meteorización era in situ, es decir, en el lugar. Mientras que el primer punto de la erosión es levantar este polvo o este fragmento de roca para luego ser transportado a otro determinado lugar. Y como nosotros sabemos, las partes del relieve no están en movimiento constante, siempre debe haber un momento en que quedan quietas. Ese último proceso se le llama sedimentación. En el caso de una duna, por ejemplo, la arena ha tenido que ser movida hacia un determinado lugar y luego se va a quedar en una zona, lo que nosotros conocemos como duna. Pero se habrán preguntado, si en primer lugar movió la arena hacia el lugar de la sedimentación, ¿por qué ya esta duna se queda en su misma estructura y no vuelve a deformarse o no vuelve a moverse? Es lo mismo que en el caso de las montañas, de los cerros. Nosotros no vemos que cada año los cerros cambien de lugar o que haya otro agente que lo pueda transportar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Como es una transformación del relieve, luego de la sedimentación se da la diagénesis. ¿Qué es la diagénesis? Cuando las formas nuevas del relieve ya no cambian ni se modifican. Es por eso que tú puedes regresar a un determinado lugar y siempre vas a encontrar la duna. Primero la arena fue transportada, pero luego ya se va a quedar allí. ¿Qué puede sufrir esta duna que no impide la diagénesis? Que de repente disminuya o aumente la cantidad de arena que puede tener la duna, más la duna no desaparece. Esta sedimentación puede ser de dos tipos. En algunos casos, por el agente que trabaja en la erosión, se puede generar un relieve, como nosotros vemos en la duna. Toda la superficie era llana y se genera una pequeña elevación o colina. Pero en otros casos, el agente, que puede ser el agua, que puede ser la misma acción del viento, no genera, sino destruye un relieve. Cuando nosotros hablamos que el proceso de sedimentación, producto de la erosión, genera un relieve, nosotros le vamos a llamar relieve por agradación. Y cuando destruye, por el contrario, le decimos nosotros relieve por degradación. También hay otro término cotidiano que podemos utilizar. En vez de agradación, depositación. Y en vez de degradación, denudación. En el caso de la erosión hay diferentes agentes que pueden trabajar. Tenemos nosotros erosión marina, cuando es causada por el agua que efectivamente se encuentra en el océano o en el mar. Tenemos ejemplos ahí de penínsulas, acantilados, bahías, golfos, entre otros. Tenemos la acción fluvial. Es cuando el agua del río es la que forma o destruye el relieve. Nosotros vamos a ver ahí el caudal, cuando aumenta o disminuye, puede formar de diferentes cosas. Por ejemplo, una ribera en forma de S, que nosotros conocemos como meandro, puede hacer que el río termine en delta o puede ser que termine en estuario, que ahorita vamos a entender esos términos. Tenemos también el otro agente que podría ser pluvial.
por efecto de las lluvias. El más conocido es la escorrentía. Y la escorrentía mayor, que son los surcos que forman después de las lluvias, son las cárcavas, por ejemplo. Tenemos la erosión kárstica. Nosotros la conocemos como agua subterránea cuando el agua que está en la superficie ingresa a la corteza terrestre. Y esta erosión kárstica es producto de esa agua subterránea que generalmente la encontramos nosotros dentro de las cavernas o cuevas. Tenemos también la erosión eólica, como su nombre lo dice, es producto del viento. El ejemplo que hemos detallado nosotros están las dunas, están también los médanos, entre otros tipos de agentes que pueden intervenir. Tenemos nosotros, en general, diferentes tipos de erosión. Por ejemplo, el viento, tenemos, como nosotros dijimos, el agua del mar, el agua del río, pero también hay otro que nosotros le llamamos como la erosión gravitacional, donde se da generalmente en las laderas. La gravedad también actúa para transformar o deformar el relieve. Ahora, nosotros vamos a pasar a ver algunas manifestaciones del relieve generadas por degradación y por agradación. Hemos escuchado diferentes formas del relieve que a veces nosotros no conocemos o nos generan alguna dificultad para poder entender. En el caso de la degradación, es decir, cuando el relieve es destruido por la acción de algún agente, tenemos, por ejemplo, los valles. Toda la vida nosotros asociamos los valles a la acción de un río, porque nos dicen que al lado de la ribera del río siempre es una zona buena para la agricultura. Pero nosotros vamos a notar que en los cuadros nos colocan dos tipos de valle, valle en V y valle en U. ¿Cuál es el valle en V? Producto de la acción de los ríos, es decir, de erosión fluvial. Este valle en V, entonces, ¿por qué le determinan así? Porque el río pasa al centro y obviamente el valle se forma exactamente en la ladera. El río, al transitar, va a deformar parte de la acción del valle. ¿Y cuál es el valle en U? No es producto por el río, sino por la acción glacial. Glacial viene de nevado, de glaciar, por lo tanto está asociado siempre a las montañas y a la segregación o desintegración del agua, que es producto de las zonas más altas. Este valle en U, ¿dónde lo encontramos? Entre montañas y montañas, nosotros vamos a notar que el agua, al irse desintegrando o cambiando de estado, va a formar una zona buena para la agricultura. Como vemos aquí, por la misma forma que se encuentra entre montaña y montaña, tiene la característica de tener la forma en U. Tenemos también meandros. Cuando nosotros vamos a la selva nos vamos a dar cuenta que los ríos no tienen una estructura común, es decir, no son rectos, sino los encontramos en forma de S. Esa forma de S es la que nosotros le decimos meandro. Y como es la forma por acción del río, nosotros le decimos erosión fluvial. Tenemos cañón. Los cañones generalmente son depresiones, pero hay diferentes tipos de depresiones. Podemos encontrar nosotros la depresión como así la podemos manifestar en la costa, o el cañón que aparece en las partes de las regiones andinas. Cuando nosotros hablamos de un cañón, hablamos de un conjunto de montañas que están por debajo de la latitud del mar, es decir, bajo cero. En el centro transita un río, le llamamos cañón entonces porque la montaña tiene una gran altitud y obviamente que el río se encuentra en una baja altitud. Entonces, como ahí encontramos el pase de un río, los cañones entonces son también por acción fluvial. Tenemos luego abras y pasos, o pasos como nosotros le decimos. Cuando nosotros hablamos de abras, hablamos de carreteras, pero no siempre todas las abras ya han sido modificadas por la acción del hombre. Si no, nos ha pasado a nosotros cuando viajamos, que a veces cuando transitamos de montaña a montaña tenemos que subir y bajar las montañas. Como nosotros hacemos esta acción de subir y bajar en las montañas para poder llegar hacia otro lugar, vamos a darnos cuenta entonces que la acción se da sobre estas elevaciones. Como no tenemos una erosión producto necesariamente de las montañas, siempre asociamos las montañas a la erosión glacial. Y por lo contrario, no siempre vamos a encontrar nosotros espacios para poder transitar. Hay lugares entre montañas en que no hay espacios, que es muy angosto.
Esta zona angosta nosotros la conocemos como estrechos, que es lo contrario a un abra. Y si los abras son de acción glacial, los estrechos también son de acción glacial. Tenemos otros elementos como bosques rocosos. Cuando nosotros vemos estructuras de rocas que están montadas entre sí, nosotros le atribuimos a la acción del hombre. Por ejemplo, nos vamos a Machu Picchu y vemos rocas enormes que han sido transportadas y preguntamos cómo. Entonces decimos el hombre lo ha hecho producto de la actividad cultural. Pero en el caso de los bosques rocosos no sucede así. Son rocas que han sido movidas y puestas una sobre otra, pero ¿quién lo hizo? Lo hizo la acción del viento. Por lo tanto, sería una erosión eólica. Tenemos también cavernas. Nosotros decimos en vez de cavernas, cuevas. Y entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que a veces vemos el agua del mar y por algunos lugares de la superficie podemos encontrar pequeñas cavernas o cuevas. Como ya hemos dicho, estas cavernas se van formando. ¿Por qué se generan esos agujeros? Porque el agua comienza a ingresar. Entonces, al ingresar dentro de la superficie se convierte en agua subterránea. Por lo tanto, esta erosión sería erosión kárstica. En el caso de la erosión marina, hay muchas formas que nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros vamos a la playa, por ejemplo, nos vamos a la orilla de la playa. Nosotros no siempre encontramos que la playa tenga una estructura recta, sino que hay diferentes formas en esta playa que podemos encontrar. En primer lugar, la playa atrás, por ejemplo, tiene casas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a decirle casas de playa. Pero toda esta zona donde están las casas, donde están las playas, de repente parte de la ciudad un poco más al fondo, todo esto se le conoce como bahía. La parte donde se colocan los residuos de la parte marina, minerales, le decimos playa. En este caso la playa no es por degradación, sino es por agradación, por eso lo veremos más adelante también en la gradación. Y entonces esta forma de la orilla tiene diferentes manifestaciones. A veces nosotros vemos que sobresale un pedazo de tierra. Cuando la tierra sobresale nosotros le decimos península. Como sobresale la tierra uno pensará, has generado un nuevo relieve, pero en realidad no ha generado un nuevo relieve, porque para que esta porción de tierra salga hay otra parte que se ha hundido, donde el agua es la que ingresa. Esta zona amplia nosotros la conocemos como golfo. En algunos casos, por ejemplo, si nos vamos al Callao, nosotros nos vamos a dar cuenta que la península no se puede divisar como en Paracas. Y de repente es mucho más pequeña. Y exactamente tiene una forma como podemos encontrar ahí un distrito en el Callao. Por esa misma forma que posee, le decimos la punta. Y ese relieve efectivamente es una punta. Pero hay unas más pequeñas que no son como las penínsulas. A eso nosotros le decimos cabo. Y es igual en el caso de las bahías. Hay bahías enormes, pero hay zonas que son pequeñitas. Cuando la bahía es pequeña, nosotros le llamamos ensenada. Hay algunas partes de la orilla en que nosotros nos podemos parar y vamos a darnos cuenta que son como estructuras elevadas, como si fuera un morro. Pero si miramos hacia abajo, nosotros vamos a encontrar que está directamente el agua. Es a veces donde realizan clavados, entre otras actividades. Esta estructura alta nosotros la conocemos como acantilado. Y dependiendo de la estructura final que posea, le podemos decir acantilado simplemente, o si no también acantilado rocoso. Entonces, esas formas son las más conocidas que nosotros podemos encontrar en la erosión marina, pero obviamente que hay muchas más formas que podemos encontrar. Y como no solamente son los relieves por degradación, sino también tenemos relieves por agradación, entonces vamos a explicar algunas de las formas más conocidas de este tipo de relieve de agradación. Tenemos entonces cono de deyección. Hemos escuchado que los valles son buenos para la agricultura y la pregunta es, ¿qué es un cono de deyección si también dicen que es bueno para la agricultura? Entonces nosotros podemos ver una montaña, otra montaña, en el medio está el valle en U, pero a veces nos vamos a dar cuenta que según la caída del agua se forma como si fuera un embudo. La primera parte es la que recibe el agua, la segunda es la parte la que transporta y la parte final de la caída
de este embudo, nosotros lo conocemos efectivamente como el cono de deyección. Es donde el agua también se sedimenta. Y como queda allí el agua, también podemos hacer uso para la agricultura de esta zona. Tenemos luego las terrazas. ¿Qué son las terrazas? Son como pequeñas elevaciones, parecen montañas, pero nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia. Una montaña generalmente es una elevación y conforme va más allá de la altura, va achicándose la forma de la parte superior. En otras palabras, se va haciendo en punta. Mientras que las terrazas no. La superficie alta es llana. Y estas terrazas se pueden formar por dos agentes. Tenemos nosotros algunos formados por los ríos, por eso le llaman terrazas fluviales, y otros formados por el mar, le llaman terrazas marinas. ¿Cuáles son las terrazas marinas? Son las que nosotros popularmente conocemos como los tablazos. Por ejemplo, Máncora es un tablazo. ¿Y cuál es la ventaja de ese tablazo? Lo que tiene dentro de sí son hidrocarburos. En otras palabras, petróleo. Mientras que las terrazas fluviales, por ejemplo, las encontramos en la selva y es ahí donde se acentúan ciudades como los altos. Por la misma elevación, las personas las utilizan como espacios para poder vivir. Un ejemplo son los altos en la selva. Luego tenemos nosotros otras formas de relieve, como pueden ser las deltas. Y en este caso, para poder entender qué es una delta, vamos a entender también qué es un estuario. Tenemos nosotros delta. ¿Cuál es delta? En diferencia de estuario, son las terminaciones del río. Cuando hablamos de delta, el río termina en forma de una mano. Y es así como se va depositando en el océano. Por eso en el caso de Tumbes, nosotros dentro o alrededor de las deltas vemos la formación de lo que siempre llama la atención cuando nos vamos a Tumbes, formación de vegetaciones, en la parte de lo que vendría a ser la zona pantanosa. Si nos vamos nosotros a la terminación de estuario, es cuando el río simplemente cae al océano como si fuera un tubo, es decir, no se separa. Esa terminación en delta es por agradación, porque alrededor de esa separación del río van a comenzarse a formar vegetaciones, formas de relieve, humedales, entre otros. Luego tenemos también las dunas y los médanos. Parecen similares porque las dos se forman en el desierto. Entonces tú dices, es acción de erosión eólica. Pero no son lo mismo. Las dunas son colinas que están llenas totalmente de arena, mientras que los médanos son un poco más largas y no solamente tienen arena, sino que en la base encontramos nosotros estructura rocosa. Y en el caso de las dunas, no todas tienen la forma de colina. Por ejemplo, nosotros encontramos la duna purpur, que tiene la forma como si fuera de un arco o de una media luna. Luego tenemos también las playas, como bien mencionamos, y los tómbolos. ¿Cuáles son los tómbolos? Generalmente nosotros vamos a ver que un pedazo de tierra y una isla se une por un istmo, y en este istmo nosotros vemos que las olas van a comenzar a hacer un movimiento, van a comenzar a agradar o juntar parte de los minerales que tienen, y eso es lo que nosotros conocemos como el tómbolo. Por eso decimos que es una erosión marina. Y por último, para entender esta parte de lo que vendría a ser las cavernas, ya dijimos que las cavernas son por degradación. Pero nos vamos a dar cuenta que no todas las cavernas adentro tienen la misma estructura. Por ejemplo, en el caso de la cueva de Huagapo, que tiene la forma como si fuera una boca, vemos nosotros que arriba y abajo se forman como algunas estructuras con minerales. Todas esas estructuras son formadas por agradación, pero no tienen el mismo nombre. Cuando la estructura viene de la parte superior, nosotros le decimos estalactita. Cuando viene de la parte inferior, le decimos estalagmita. Y como nos vamos a dar cuenta, hay una parte en que las estalactitas y las estalagmitas se unen. Esta parte que está en el medio nosotros lo conocemos como estalagnato. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay diferentes formas de relieve. Hay más todavía. Tenemos las depresiones como tales, tenemos los pongos, tenemos los valles,
vamos a encontrar infinidad de formas de relieve. Lo que nosotros tenemos que determinar es quién genera esa forma de relieve para saber si es erosión marina, fluvial, pluvial, si es eólica, si es glacial, si es kárstica, y luego ver si el relieve es una formación o una destrucción. Si es una formación le decimos por agradación y si es una destrucción le decimos por degradación. Hay otras formas, por ejemplo, tú puedes haber escuchado albúferas. Albúferas son como pequeñas lagunas que están dentro del mar, pero nosotros sabemos que las lagunas y los lagos generalmente tienen agua dulce. En cambio, como estas formaciones se dan dentro del mar, las albúferas son pequeñas lagunas que tienen agua salada. Vamos a encontrar también otras formas de repente que te pueden mencionar. Los archipiélagos, nosotros ya sabemos que un archipiélago son los conjuntos de islas que se pueden dar en la superficie del mar. Podemos encontrar el istmo, que lo mencionamos en el tómbolo, que es el pedazo de superficie terrestre que une una isla con el continente. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta nosotros que siempre que vemos manifestaciones del relieve pueden ser tanto por acciones internas o por acciones externas. Muy bien, jóvenes, hemos terminado entonces esta segunda parte.